Las bendiciones abundantes del Señor se derramen sobre ustedes. Una vez más estamos aquí en Catequesis Viviente. La hermana Daida Aracelis Rosales. Leida María Pérez, psicóloga clínica del Hogar de la Divina Gracia. Y estamos compartiendo el por qué nos negamos a perdonar. Porque muchas veces nosotros no perdonamos. Y no perdonamos porque existen diferentes concepciones y concepciones falsas de lo que es el perdón. La semana pasada estuvimos viendo que perdonar no es olvidar, porque con mucha frecuencia hemos escuchado, pasa la página, olvídalo, mira, ya eso pasó, al pasado pisarlo, y frases que nos hacen pensar que desde el momento que tú puedes poner una manta, echarle cemento, lapidar algún incidente negativo, automáticamente ya se da como por arte de magia el perdón, y nos estamos dando cuenta que efectivamente así no se puede dar el perdón, porque el perdón no es olvidar. Desde la semana pasada lo que hemos iniciado es el programa de falsas concepciones del perdón, aclarar las falsas concepciones que tiene la persona en relación al perdón, porque nosotros en este mundo vivimos en un mundo en el que las personas se hieren fácilmente ante cualquier situación, ante cualquier evento, y esos eventos que le pasan en su vida los hacen andar cargados de dolor, resentimiento, tristeza, angustia. Andamos como si tuviéramos un motete en la espalda. Y muchas veces ese dolor que sentimos aquí, que pensamos que es el dolor de estar mal sentados en la silla del trabajo, o estamos muy cansados de caminar, o cualquiera de estas cosas, lo que realmente tenemos es mucha presión en algunas ocasiones, producto de todas esas heridas, de todo ese resentimiento, que más adelante en programas posteriores haremos relación más profunda a todos estos términos que estamos utilizando en este momento de herida, resentimiento, etcétera. Pero lo que queremos aclarar en estos programas, en estos momentos, son las falsas concepciones que tenemos relacionadas con el perdón. Y también queremos dejar bien claro que las personas en sí, la mayoría de las personas, un gran número de las personas no quiere herirte, no quiere ofenderte, no quiere hacerte sentir mal. Te sientes mal, te hieres, te ofendes, sencillamente por las concepciones que tienes tú de cómo deben actuar las otras personas, cómo deben reaccionar las otras personas, cómo deben tratarte las otras personas. Nadie te hieres tú mismo. ¿Quién es que más daño se hace? Tú. ¿Por qué me hago yo más daño? Sencillamente porque estoy pensando, porque estoy creyendo que la otra persona debe ser como yo creo que debe ser y no como realmente ella es. Esta es una de las razones por las cuales entonces las personas se acercan a nosotros y nosotros reaccionamos según lo que creemos que ella nos está diciendo y no realmente por lo que nos está diciendo. Porque estamos leyendo en una forma diferente lo que está haciendo y no realmente estamos viendo lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque estamos como vendados, cegados por aquellos pensamientos que tenemos que las cosas deben ser como yo creo que deben ser o como yo pienso que deben ser. Y aquí, en relación a lo que menciona la hermana, podemos hacer referencia a una frase de Epicteto. Epicteto, que dice que no es lo que nos hacen, sino todo lo que nosotros elaboramos en nuestra mente en relación a lo que nos dijeron o a lo que nos hicieron. Entonces, frente a un evento que me dicen, qué gorda que estás, Leida, ya yo me imagino que estoy inmensa, que me lo dijo para hacerme sentir muy mal. Y de repente la persona solamente estaba haciendo una broma, pero en base a experiencias pasadas yo empiezo a elaborar en mi mente y entonces es ahí donde empieza el problema. Y el problema empieza sencillamente porque nosotros creemos que si me dicen que estoy gorda, realmente es malo porque una persona es gorda. Imagínate, el prototipo de la mujer bella tiene que ser delgada, me está diciendo que soy fea, me estoy diciendo que soy vieja, me están diciendo que como mucho, me están diciendo. Entonces, todo eso que me estoy elaborando aquí es lo que hace que yo me sienta herida o que yo me sienta ofendida. Entonces, una de las falsas concepciones del perdón es cuando se te dice, olvídalo. Entonces, ¿me voy a olvidar que me dijeron que estaba gorda? No, pues me veo en el espejo, me veo gorda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy gorda. Entonces, si estoy gorda, o te dijeron que estás flaca, me veo en el espejo, me veo flaca. ¿Voy a olvidar que estoy flaca? No, no lo voy a olvidar. Los acontecimientos, las situaciones que históricamente se viven, se recuerdan. Porque tú no puedes borrar el pasado. El pasado no se puede borrar sencillamente porque ya sucedió. Y lo que sucedió, pues, sucedió
y se sigue recordando, pues se puede recordar en dos formas. O se recuerda con resentimiento o se recuerda con dolor. Si se recuerda con resentimiento, estamos ante una situación en la cual requerimos el perdón. Si se recuerda con dolor, estamos ante una situación en la cual se requiere que le pidamos a Dios la gracia de poder perdonar. Porque una cosa es el resentimiento ante una herida y otra cosa es el dolor ante una herida. Y todos reaccionamos diferente. La misma situación puede que a mí me cause risa, pero puede que a la otra le cause dolor y puede que a la otra le cause rencor. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Según las experiencias vividas, según las situaciones vividas, según los traumas que hayamos vivido, según el ambiente en el que nos hayamos criado, según todo lo que esté a nuestro alrededor que de una forma u otra nos haya afectado, bien sea positiva o negativamente. Y frente a este ejemplo que pone la hermana, en situaciones que a una persona le pueden causar mucha tristeza, o mucho dolor, o incomodidad, o mucha risa, yo recuerdo una ocasión que estando en la universidad, sentada en el carro, yo me caí. Y me caí sentada. Ustedes se imaginarán el dolor que yo sentí cuando me caí. Pero otra persona que estaba al lado mío, no por burlarse del tema, sino simple y sencillamente porque le causa risa escuchar cuando las personas se caen. Se reía. Pero al final me comentaba esta persona que ella no se reía para burlarse, sino simple y sencillamente que es algo muy natural en ella. Entonces, ¿qué hubiera pasado en ese momento si yo elaboro en mi mente, en base a experiencias pasadas, que ella se está riendo de mí, se está burlando de mí, no me respeta, no me quiere, frente al dolor, ¿qué está pasando? Ustedes se imaginan todo lo que hubiera podido elaborar, pero no elaboré precisamente porque las experiencias pasadas no eran experiencias negativas en cuando me caí, sino que eran experiencias de otro tipo. Entonces es lo que estamos comentando. ¿Qué elaboras tú en base a lo que te dicen o en base a lo que te hacen? Y definitivamente que yo no olvidé el evento. Lo recuerdo y ahora me da risa, pero en ese momento más que nada sentía dolor. Pero nada que pueda yo decir hoy en día que mira, qué rabia, qué cosa, porque la otra persona estaba riendo. No, qué va. Y es precisamente eso que estás diciendo, pues es muy normal. Hay personas que ante un evento, una situación de alguien que se cae, pues en lugar de ayudarle a levantar, lo que hace es reírse. Pero dependiendo de cómo estés tú interiormente, qué tipo de herida tenga, entonces la reacción tuya, o me disgusto, o me molesto, o sencillamente pues también me río. Y por eso es que decimos que perdonar no es olvidar. Pero hoy, aparte de hablar de que perdonar no es olvidar, que también vamos a tocarlo un poquito más adelante, tenemos que ver el segundo punto de las falsas concepciones del perdón. Y este segundo punto se refiere a que perdonar no significa negar, o perdonar no es negar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando a nosotros nos sucede algo, y eso que nos sucede nos ha dolido o consideramos que es muy fuerte, automáticamente hacemos como si a nuestro alrededor pusiéramos una coraza. Levantamos un edificio, empezamos a lapidar para que eso que nos sucedió o aquella persona que nos hirió se mantenga a distancia, o aquella persona por la que nos hemos sentido herida se mantenga a distancia. ¿Qué significa? ¿Sabes qué? Eso me pasó una vez, yo no voy a dejar que me vuelva a pasar. Y cuando decimos que perdonar no significa negar, estamos diciendo sencillamente que hay situaciones que vivimos y que porque nos duele mucho, decimos, no, eso no es nada, no, eso no fue así, no, eso no pasó, yo no me di cuenta, yo no me percaté, y empezamos a crear una serie de excusas para justificar aquello que realmente sucedió, pero que nosotros no queremos aceptar que sucedió. ¿Por qué? Porque nos dolió, y no queremos aceptar que nos dolió. Porque nos ofendió, no queremos aceptar que nos ofendió. Porque nos hizo daño, no queremos aceptar que eso nos está haciendo daño. Y como no queremos aceptar que nos dolió, que nos ofendió o que nos hizo daño, sencillamente entonces decimos, no ha pasado nada, eso en realidad pues tú te imaginaste que fue así. Y nos quedamos con la situación o con el sentir de que lo que las otras personas vieron o lo que las otras personas escucharon o lo que las otras personas dijeron no fue cierto.
Y con esta idea vamos a un pequeño corte. Una vez más con ustedes en Catequesis Viviente. El tema de hoy es perdonar no significa negar. Y hemos visto que con frecuencia, para no sentirnos ofendidas, decimos que la acción no ha sucedido o que las cosas no fueron tan graves como imaginan las otras personas que han sucedido. Es más, nosotros mismos tratamos de autoconvencernos de que aquello que hemos vivido realmente no es tan grave, hay cosas peores, hay situaciones peores y eso a nosotros no nos ha afectado, pero en realidad sí nos afecta. Y nos afecta en tal forma que sin darnos cuenta, nosotros mismos, los demás ven que estamos cansados, que estamos enfermos, nos estamos enfermando con frecuencia, que el dolor de cabeza, decía Leida María que sentimos como que tuviéramos un peso en los hombros y de hecho se siente. Tenemos ciertos malestares que anteriormente no teníamos y cuando tú hablas con la persona y le preguntas ¿desde cuándo te sientes así? Normalmente te dicen, no, pues mira, yo empecé a sentir esto y empiezan a buscar y a echar cuenta y echan para atrás. Creo que fue hace como 2 años. ¿Y qué pasó hace 2 años? Pues nada. ¿Y qué pasó hace 2 años? Pues nada. ¿Y qué pasó hace 2 años? Pues nada. ¿Y qué pasó hace 2 años? Pues mira que me pasó una cosa así, pero yo no le di importancia a eso. No, eso para mí no significó nada. Pero sin embargo, ahí está la raíz del por qué las jaquecas que no tenías, o el dolor de cabeza que no tenías, las migrañas que no tenías, los dolores y las tensiones en el cuello que no tenías, la úlcera que no tenías. Esa cantidad de síntomas que vas al doctor muchas veces, al médico y te dice, es que no le encontramos, los exámenes salen bien. Y efectivamente todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque en ti lo que se está dando es una resistencia cognitiva. Una resistencia cognitiva. ¿Qué estás haciendo? Tu mente ha creado un bloqueo psicológico para no sentirse afectada. Y al no sentirse afectada, entonces estás inventando una serie de excusas. Pero esas excusas te las estás creando tú conscientemente. Inconscientemente, las excusas no se justifican en ti. Y no las justifican en ti, entonces empiezan a salir con estos síntomas que estamos hablando y con muchos otros más. ¿Por qué negamos? Negamos sencillamente porque no queremos afrontar que aquello que estamos viviendo realmente nos causa dolor. Es por eso que inventamos una serie de excusas. Y esa cantidad de excusas que estamos inventando, entonces nos llevan a nosotros como quien dice, un autoengaño. Entonces decimos, no ha pasado nada. Y creemos que con eso que no ha pasado nada, estamos abriéndonos al perdón, cuando en realidad no estamos perdonando. Estamos hablando de resistencia cognitiva. Y entre esta resistencia cognitiva, volvemos al tema de la semana pasada, que es olvidar. Y ya hemos dicho que olvidar no es perdonar, porque perdonar no significa olvidar, sino recordar sin que te duela. Y al recordar sin que te duela, entonces puedes hablar del evento sin sentirte mal, puedes hablar del evento sin enfermarte, puedes hablar del evento como algo normal. Y aquello que anteriormente se mantenía en ti como una constante, ya empieza a disminuir, la herida cicatriza y te das cuenta entonces que la paz llega a ti porque puedes hablar de eso, de ese acontecimiento sin que te afecte a ti visiblemente, sin que te afecte a ti interiormente. Y en relación a este tema, en la práctica hemos tenido muchos ejemplos de lo que las personas hacen al negar un evento. Y los ejemplos típicos los tenemos en las relaciones de parejas. En algunos casos, las damas que se dan cuenta de que el esposo llega con un olor diferente a casa o empieza a tener un comportamiento diferente en cuanto al trato con la esposa o con los hijos. Y aún sabiendo esta persona que el esposo puede estar haciendo
o saliéndose de la relación de una manera no correcta, y dice, no, lo que pasa es que está muy cansado, no, lo que pasa es que trabaja mucho, no, lo que pasa es que las reuniones con los amigos. Y entonces pasan los meses, pasa el tiempo y empieza ella a darse cuenta de que, había algo, pero no lo tomó en cuenta. El caso de las madres, los padres, que saben que sus hijos pequeños están teniendo también comportamientos inadecuados cuando salen de casa con los compañeros, pero dicen, no, mi hijo jamás haría eso. Las relaciones entre amigos, de jefe con sus subalternos, el subalterno que el jefe lo considera que ha sido muy fiel, y entonces dicen, no, mi subalterno es capaz. Entonces vemos en estos ejemplos que ante situaciones reales estamos poniendo una capa de negación, de eso no me puede estar pasando a mí, y vamos guardando en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en todo nuestro cuerpo, todas esas situaciones que al final, cuando estallen, entonces estallan de una manera no correcta. Y todas esas no son más que excusas. ¿Excusas para qué? Excusas para descargar la responsabilidad del ofensor. Porque si el ofensor no tiene responsabilidad, entonces consideras que no hay ofensa. Pobrecito, pobrecito él, que no puede hacer otra cosa. Y cuando nosotros nos negamos a aceptar esas realidades, estamos creando una fantasía alrededor de lo que estamos viviendo. Porque mi hijo no es capaz, pero te estás dando cuenta que el chiquillo tiene una reacción diferente, que ya no es el mismo. No, mi hijo no. Es más, y si alguien te dice, he visto a mi hijo, a tu hijo, he visto a tu hijo que está con malos amigos, es más, dicen que se están drogando, tú eres capaz de quitarle el habla a aquella persona porque está levantando un falso testimonio contra tu hijo. Estás negando una realidad en lugar de investigar, en lugar de preguntar, en lugar de ver qué puedes hacer. Entonces lo niegas. Cuando hablaba Leida María del esposo que es infiel, también se da el caso de aquellos hombres que visiblemente la mujer los está engañando con otro, un caso de infidelidad. Y ellos dicen, no, eso no es así, mira que no, lo que pasa es que mi esposa es muy sociable. Inventan cualquier cantidad de excusas. Las excusas se dan para que no me duela, no quiero aceptar esa realidad. Conocimos el caso de una persona que tenía un trabajador por casi 18 o 20 años. Y todo el mundo sabía que este trabajador les estaba robando y le robaba en forma garrafal, podríamos decir, mucho le estaba robando. Y estas personas creían tan ciegamente en esta persona que decían, no, él no puede ser porque mira tanto tiempo con nosotros, lo que él necesita, él tiene la confianza de pedírnoslo, nosotros lo ayudamos en todo lo que él necesita, mira que es una buena persona, es nuestra mano derecha, es la persona de confianza nuestra. Bueno, pon una cámara pues, pon una cámara porque hay que evidenciar. Y cuando la cámara refleja que efectivamente la persona que está robando es la persona de confianza, entonces la gran decepción. ¿Pero por qué la gran decepción? La gran decepción porque yo me negué a creer que esa persona era capaz de hacer aquello que todo el mundo me estaba diciendo y que se evidenciaba. Y al negarme yo a creer eso, entonces el golpe es mucho más duro. Negué una situación de la cual cuando la enfrento en realidad me duele tanto que hubiera preferido mejor no haberme dado cuenta de que eso que estaba pasando efectivamente era cierto. Por eso cuando hablamos de que perdonar no es negar, estamos diciendo que cuando tú niegas una situación so pretexto de que no está sucediendo, estás dando un falso perdón. Porque lo que tú estás diciendo es, esto no está sucediendo, por lo tanto, perdona la situación porque no está sucediendo. Y al no suceder, pues no me afecta. Y al no afectarme, pues borrón y cuenta nueva, como hemos dicho al principio, borrón y cuenta nueva, nadie está afectado, nada está sucediendo, todo está normal, seguimos igual que siempre, porque en realidad no quieres cortar, no quieres abrir los ojos, no quieres darte cuenta que las cosas no son como tú piensas que son. Y al no querer darte cuenta de que las cosas no son como tú dices que son o como tú quieres que sean, entonces estás creando una falsa realidad. Y al enfrentarte nuevamente a esa falsa realidad, entonces el golpe es duro. Y como el golpe es muy duro, entonces viene el resentimiento.
yo nunca pensé que me fuera a hacer eso. ¿Cómo es posible que con la confianza que yo le di me haya hecho esto? ¿Cómo es posible que con tantos años de servicio conmigo me haya hecho esto? ¿Cómo es posible? Entonces lo tomas como algo personal. Me lo hizo a mí, me lo hizo a mí, me falló a mí. Entonces ya la herida es más fuerte. ¿Y por qué es más fuerte? Porque la concepción que tú tenías era que esa persona era incapaz de hacerlo. Esa persona nunca lo iba a hacer. Esa persona siempre te iba a ser fiel. Y mira la palabra que te dice, nunca y siempre, que normalmente son las palabras que nosotros utilizamos para perpetuar algo, bien sea positivo o sea negativo. Y frente a todo esto que estamos viviendo, de esas situaciones que nos afectan y que negamos, la realidad es que ese resentimiento de alguna manera se va a reflejar en nuestro cuerpo. Vamos a decir lo que dicen los científicos en relación al tema de cómo este tipo de situaciones se reflejan en nuestro cuerpo. Actualmente hay una pequeña diferencia entre los científicos para decir si nos afecta o no, pero no en cuanto a en qué grado me afecta, sino qué porcentaje realmente de todo lo que yo vivo hace que mi cuerpo reaccione. Unos científicos dicen que el 90%, algunos dicen que el 95%. Es decir, que todo lo que yo esté viviendo, sea con mi esposo, con mis hijos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, de una u otra manera, queda en la memoria de mi cuerpo. Mi cuerpo queda resentido. Se siente, por eso el peso, por eso el dolor, por eso la migraña, por eso la diabetes, por eso las subidas de presión, por eso tantas situaciones que a nosotros nos afectan, simplemente porque en algunas ocasiones decimos, eso que me está pasando no es real. Estamos realmente negando el evento. Y al negar el evento, muchas veces entonces lo que hacemos es para evitar quedarnos en ese mismo evento, entonces damos lo que es un perdón rápido. ¿Sabes que sí? Pasó, pero entonces yo lo perdono, ya pasó, yo lo perdono porque fue un momento de debilidad. Y como fue un momento de debilidad, pues lo perdonamos y listo, volvemos y empezamos. Pero en ese perdón rápido que estamos dando, déjenme decirle, el perdón es un proceso. Por lo tanto, los perdones rápidos, como quien dice, te perdoné y aquí quedó la cosa, hay que pensar, hay que pensarlo bastante, porque en realidad en el proceso del perdón hay muchos factores que influyen. Hay que ver la profundidad de la herida, hay que ver la actitud del ofensor. Y aparte de la profundidad de la herida y de la actitud del ofensor, también tenemos que ver el tiempo transcurrido entre la herida y el momento en que nosotros decidimos iniciar este proceso. Escuchen la palabra, proceso. ¿Por qué proceso? Porque esto se da paso a paso. Y al darse paso a paso, entonces tenemos que empezar primeramente por el deseo de perdonar, aunque el deseo de perdonar no significa que solamente por tener el deseo de perdonar se pueda hablar de perdón. Ya hemos dicho que el perdón requiere tanto de la participación mía como de la gracia de Dios para yo poder abrirme al perdón. Y al yo querer abrirme al perdón, también tengo que tomar en cuenta que el perdón es gratuito. ¿Por qué es gratuito? Porque un perdón que tú das poniendo condiciones ya no es perdón. A ver, Leida María, yo te voy a perdonar por eso que tú me hiciste, pero no me lo vuelvas a hacer más, porque como tú me lo vuelvas a hacer, entonces yo no te voy a volver a perdonar. Estoy condicionando, ya no hay perdón. Leida María, yo te voy a perdonar por aquello que tú me hiciste, pero yo quiero que tú sepas que la próxima vez que tú hagas otra cosa, aunque no sea lo mismo, yo me voy a disgustar muchísimo contigo y quién sabe qué va a pasar, porque ya van 2 veces olvidándonos nosotros que el perdón, al ser gratuito, porque para hacer perdón tiene que ser gratuito, si tiene condiciones, no es perdón. Por eso es que muchas veces ustedes ven que hay personas que dicen, yo perdoné, pero como me lo volvió a hacer, entonces ya no vuelvo a perdonar más, y entonces nos olvidamos de, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y al hablar de 70 veces 7, estamos hablando de siempre hay que perdonar, siempre. Por eso cuando nosotros decimos que hay que perdonar y que el perdón no tiene excusa, esas personas que cuando se pelean con el esposo decimos, sí, porque es que tú siempre me lo haces, tú siempre me lo haces. Allí no hay perdón.
allí no hay perdón. Y seguiremos hablando de este tema dentro de breves momentos. Continuando con nuestro tema del perdón, el texto bíblico que estamos utilizando es Mateo 18, del 21 al 22. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Jesús le respondió: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y con este 70 veces 7, sabemos que el perdón es algo permanente. Es decir, la cultura debe ser una cultura de perdón. ¿Por qué motivo una cultura de perdón? Porque si nosotros tenemos una cultura del perdón, estaremos siempre preparados, utilicé la palabra siempre, estaremos siempre preparados para no permitir que nada nos afecte, para permitir que nadie nos ofenda. ¿Por qué motivo? Porque sencillamente tenemos tan buena salud mental que vamos a tratar de buscar los motivos suficientes para no dejar que nadie nos haga daño. No es lo mismo pensar que una persona llegue en este momento y me diga, hermana Daira, ¿por qué usted tapa? Y me diga un poco de cosas y yo me quede, ay, me dijo, me ofendió, me dolió, me molestó, ay. Pero si una persona llega y me dice, hermana Daira, usted tal cosa, y yo me lo quedo mirando y digo, este tipo a lo mejor debe estar enfermo o quién sabe qué lo está afectando. Y me doy cuenta en el momento que si yo dejo que esas palabras lleguen donde mí, me voy a poner mal. Pero si yo freno esas palabras, no permitiendo que esas palabras me afecten, entonces pues no hay ofensa, no hay nada que perdonar. ¿Qué sucede cuando nosotros aceptamos las ofensas o las injurias que nos hacen? Sencillamente nos estamos abriendo y le estamos dando potestad a la otra persona para que tome control de nuestra vida. Y cuando le damos potestad a la otra persona para que tome control de nuestras vidas, nuestras reacciones van a ser de acuerdo a lo que la otra persona ha hecho con nosotros, no realmente a lo que nosotros somos. Y el darle potestad a la otra persona es como cuando a ti te dan un regalo. Si en este momento viene una persona y me da un regalo y yo no lo quiero recibir, ¿de quién es el regalo? ¿De la otra persona o mío? El regalo se queda con ella, razón por la cual entonces yo no lo he aceptado, ese regalo no me pertenece. Igual con una ofensa, con un insulto, si yo no permito que ese insulto, esa ofensa llegue donde mí, esa ofensa se queda con la persona. Y a partir de este momento, los invitamos a que nos llamen al 230-1955, 230-1955, para que participen en el programa, nos hagan preguntas o lo que ustedes quieran, pero llámenos para continuar comunicándonos con ustedes. Y al seguir hablando nosotros de este tema de 70 veces 7, muchas veces no somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos nosotros de que el reino de Dios se siga expandiendo. ¿Y por qué no somos conscientes de que el reino de Dios se siga expandiendo? Por una razón muy sencilla. En la medida en que yo sea capaz de abrirme a la gracia de perdón, en la medida en que yo sea capaz de compartir la misericordia de Dios, porque perdonar es un acto de misericordia, en esa misma medida nosotros estaremos haciendo que esta vida en este mundo sea muchísimo mejor. Demasiada gente con problemas, demasiada gente complicada, demasiada gente sufriendo, para que aparte de eso nosotros entonces con nuestra actitud de no perdonar sigamos echándole, como quien dice, más leña al fuego. Porque una persona que no perdona es una persona que sufre. Y una persona que sufre, escuchen lo que voy a decir, una persona que sufre hace sufrir a los demás. Una persona que está con resentimiento lanza todo ese veneno que tiene interiormente hacia aquellas personas que están cerca de él. Una persona que se siente mal, automáticamente su cara, su gesto y todo lo demás va a arrojar sobre los demás ese sentir negativo que tiene. Por lo tanto, si nosotros realmente queremos ser misericordiosos, primeramente con nosotros, porque quien más se beneficia con el perdón, Leida María, es quien perdona.
Y como quien perdona es quien más se beneficia con el perdón. El primer acto de misericordia que tenemos nosotros para con nosotros mismos es perdonar. Perdonarnos a nosotros, que posteriormente vamos a ver cómo lo difícil que es perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás. Y le recordamos a aquellas personas que nos están escuchando por las redes sociales que el número al que pueden llamar es el 230-1955. Y al llamar podemos comentar sobre lo que estamos hablando o ampliar o sencillamente responder algunas de sus preguntas. ¿Qué más sucede cuando las personas se niegan a perdonar? Ustedes se han encontrado por casualidad con esta gente que cuando tú le dices algo siempre tiene una excusa. Sí. Si tú le dices por qué llegó tarde, te va a decir que porque llovió, que porque hacía mucho sol, que porque había tranque, que porque no había tranque, que porque una cosa, que por la otra, y todo el tiempo van a estar excusando. Tenemos una llamada. Buenos días, bendiciones. Bendiciones. Por favor, conteste por el teléfono. Escuche. Escucha por el teléfono. Se cayó la llamada. Estas personas que continuamente tienen excusas, ¿qué sucede? El excusar es una forma de negar. Como no quiero que me afecte, entonces doy una excusa. ¿Y cuál es la excusa que voy a dar? Cualquiera, porque yo lo que necesito es no sentirme ofendida, no sentirme herida, no sentir que me hicieron daño. Y como yo necesito no sentirme herida, no sentirme ofendida, entonces voy a inventar cualquier excusa. De allí que ustedes escuchan esa frase que dice, desde que se inventaron las excusas, ninguno queda mal. Entonces nosotros nos inventamos las excusas para que las heridas que nos están causando la otra persona o que no queremos que nos causen la otra persona, entonces sean justificadas. Creo que un buen ejemplo para trabajar sería aquel caso de las personas que van a un lugar de trabajo que encontrándose en lo que llamamos una zona cómoda, el jefe los maltrata, los insulta, pero sintiéndose, aunque tengan la capacidad, y esto hay que hacer hincapié sobre esto, hay personas que tienen la capacidad, sin embargo, dicen, no, lo que pasa es que si yo salgo de este trabajo por mi edad, aguantan o se quedan ahí, recibiendo toda esa parte negativa del jefe, dice, no, lo que pasa es que como yo soy el que hago que mi jefe se moleste, entonces vemos que esa persona está recibiendo todo eso, recibiendo toda esa parte negativa de sus jefes, pero en lugar de hacer algo por salir, se quedan ahí negando lo que está sucediendo y naturalmente en esta persona empiezan a salir todos los síntomas de enfermedad que hemos mencionado anteriormente. Y este caso es mucho más común de lo que nosotros podemos imaginar o pensar. Mucho más común, y entonces se llega a otro mecanismo, al mismo dentro del mecanismo de cognitivo. Entonces se llega al caso de negar totalmente la ofensa, y ese negar la ofensa hace que nuestras actitudes se mantengan. ¿Tenemos una llamada? Aló. 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 Te escuchamos. Hermana Daira, muy buenos días, bendiciones. Amén. Escucha por el teléfono, por favor. Aló. Sí, ya, ajá, dime. Hermana Daira, ¿me escucha, hermana Daira? Sí, la estoy escuchando. Ok, hermana Daira, mire, cómo me gusta su mensaje, hermana Daira. Mi nombre es Felicidad. Yo la conozco hace muchos años, soy la mamá de Beni, de Don Bosco. Dígame, Felicidad. Sí. Mire, asunto, el perdón, es verdad, hermana Daira, mire, yo lo he vivido. Yo lo he vivido con mi familia. Yo todo el tiempo he sido católica. Ellos son evangélicos. Usted sabe que es muy difícil cuando uno es católico y nuestra familia es evangélico, porque a veces
contradictamos, ¿entiendes? Entonces a veces yo le hablo a ellos de lo que yo sé. Y ellos se molestan conmigo. Ellos, usted sabe que en el momento cuando uno le habla a ellos de la Virgen María, y ese es mi amor, la Virgen María es mi amor, ellos se sienten, hay momentos que ellos hasta el habla me quitan, y yo siempre tengo que vivir humillada hacia ellos, más cuando ellos se enferman. Entonces, sí, entonces yo tengo que decirle, hermanito, perdónenme, hermanito, mire que esto, y yo siento que cuando yo les digo a ellos así, yo siento una felicidad. Qué bueno que podemos abrirnos a la gracia del perdón. Y nos abrimos a la gracia del perdón sobre todo porque nos damos cuenta que al nosotros perdonar, rompemos cadenas. Recordemos que hay ocasiones en que nos sentimos ofendidos sin que la otra persona nos haya querido ofender. Y hay ocasiones en que hay perdones que son falsos sencillamente porque la ofensa nunca ha existido. Y el perdón, exactamente algo que tú has dicho, es la paz. Porque cuando perdonamos, como es un acto de misericordia para con nosotros mismos, y quienes más se beneficia del perdón es quien perdona, al nosotros abrirnos a la gracia del perdón, la paz que empieza a inundarnos es una paz muy profunda. Y como es una paz muy profunda, entonces ya nosotros queremos vivir en esta cultura del perdón, porque la cultura del perdón nos lleva a sentirnos mejor con nosotros mismos y a romper esquemas y paradigmas que nos mantienen enfermos. En el próximo bloque seguiremos hablando sobre el perdón y que el perdón no significa negar la ofensa. Continuamos en nuestro programa Catequesis Viviente. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones a ambas. Bendiciones. Amén. Sí, bueno, lo que yo quería decir es que somos conscientes de que tenemos que perdonar todas las veces necesarias, ¿verdad? Pero el último tema que ustedes tocaron de la tolerancia, a veces por tratar de perdonar, pues toleramos más de lo que en realidad nuestra mente y nuestro cuerpo soporta. Entonces ya estar perdonando la misma acción a la misma persona una y otra vez, ya se vuelve como una enfermedad, como un ciclo vicioso, un círculo vicioso. Entonces, una de las cosas que yo pienso, una opinión muy personal, porque yo he tenido situaciones de violencia doméstica, uno puede perdonar a una persona, vamos a poner en el caso de una pareja, pero eso creo yo no necesariamente indica que uno se tiene que quedar en la relación y soportar todo lo que pase porque el Señor nos dice que perdonemos. Entonces, ¿hasta qué punto sugieren ustedes que por lo menos una persona o una mujer o un varón, porque también se da el caso de que la mujer es la agresiva, hasta qué punto tenemos que soportar eso? Porque yo lo puedo perdonar, pero no necesariamente me tengo que quedar en una relación porque el Señor me manda a que yo sea, que yo perdone todas las veces necesarias. Entonces, ¿qué sugieren ustedes al respecto? Porque hay que perdonar tantas veces, eso quiere decir que yo tengo que quedarme en una relación violenta y soportar todas esas cosas. Puede pasar también con amistades, que una amiga mía haya cometido una y otra vez muchos errores. ¿Hasta dónde tengo yo que aguantar eso? Las voy a dejar para escucharlas en el aire, ¿ok? Listo. Pues mira, te nos estás adelantando a uno de los temas que vamos a tocar nosotros más adelante, que significa perdonar no significa que las relaciones tengan que ser como antes de la herida. Y precisamente en este tema vamos a ampliar grandemente eso que tú estás tratando. Porque para empezar, hay un mandamiento que dice, amar al prójimo como a ti mismo, no amar al prójimo más que a ti mismo.
Y definitivamente que el perdón no significa que tú tengas que estarte sometiendo continuamente a la ofensa o a que te estén rebajando, porque entonces allí no hay perdón. Mientras la ofensa se mantenga, el perdón no se da. ¿Por qué motivo? Porque ese acto repetitivo sigue creando resentimiento. ¿Tenemos una llamada? ¿Escuchamos? Muy buenos días. Buen día, Buenos días. bendiciones. Bendición. Amén. Amén, te escuchamos. Bueno, en cuanto al perdón, a la señora que habló delante, yo estoy pasando por esa situación, que mi esposo está con una extranjera y ya van 7 veces que yo le he encontrado chat de mi amor y eso, y él me pide perdón, se arrodilla ante el Santísimo, me pide perdón y él incide en lo mismo. ¿Hasta cuándo yo lo podría perdonar a pesar de que yo lo amo a él? Pero yo creo que todo tiene su límite, porque él me está ofendiendo mucho. Bien, estamos hablando de una situación de pareja, donde las heridas se dan más frecuentemente, donde estos acontecimientos se dan continuamente, precisamente en la familia. Y el caso de infidelidad es uno de los casos más normales dentro de la vida matrimonial. Y el que estoy diciendo normales no significa que sea bueno o que esté bien, ¿ah? No estoy diciendo que eso sea bien, que eso esté bien. Para ustedes necesitan unas terapias de pareja. Terapia de pareja sencillamente porque desde el momento que ustedes decidieron unir su vida, y aunque todo el mundo diga que es normal la infidelidad y que el hombre siempre va a estar mirando a otra mujer o que la mujer va a estar mirando a otro hombre, dentro del matrimonio no debería existir. ¿Por qué motivo? Porque de momento que tú elegiste a esa mujer o a ese hombre, es porque tú tienes la confianza plena de que tu relación puede mantenerse y de que ese hombre o esa mujer te llena totalmente, razón por la cual todo lo demás llega a ser un segundo plano. ¿Por qué das el perdón? El perdón lo das para sentirte bien tú, para liberarte tú. Porque mientras la otra persona no tenga la conciencia, escucha lo que estoy diciendo, no tenga la conciencia de lo que es la fidelidad, la otra persona siempre va a ser infiel y tú siempre vas a estar sufriendo. ¿Qué implica el perdón? El perdón implica poner los medios necesarios para evitar que la situación que se está presentando y que te está causando daño se siga manteniendo. Por esa razón es que si necesitamos buscar ayuda, la buscamos. Que si necesitamos poner freno, lo ponemos. Que necesitamos conversar. No basta muchas veces con pedir perdón y con decir yo te perdono. Hay que buscar mecanismos, hay que poner frenos. En relación a eso, hemos escuchado conocidos parejas que deciden enfrentar ellos solos la situación y en muchas ocasiones pues solos no podemos salir de esa situación. Necesitamos acompañamiento ya sea de psicólogos, de sacerdotes, de personas dentro de la parroquia, grupos, movimientos matrimoniales, alguien con experiencia que nos ayude, que ayude a las personas a salir de esa situación. Porque solo realmente muchas veces se hace muy difícil y las parejas en situaciones como la que usted está viviendo toman decisiones que generalmente no son las más correctas. ¿Tenemos otra llamada? Buen día. La escuchamos. ¿Cómo puede haber perdón si la persona que ofende no presenta disculpas? En la Biblia, entiendo, hay un pasaje que establece que para perdonar tiene que venir el que ofende y presentar disculpas. Yo en lo personal, como práctica, cuando alguien me hace algo que no me gusta, lo que hago es no buscar venganza. Y esa es mi manera de perdonar, porque es muy difícil encontrar a alguien que venga y te presente las disculpas. Y con eso yo me libero de cualquier resentimiento. El solo hecho de no pedir venganza o no desear mal a esa persona me libera a mí de todo, me da paz. Espero su respuesta. Bien,
Puede que el solo hecho de no buscar venganza a ti te da paz y a otras personas también. Pero hay personas que por el solo hecho de no buscar venganza no significa que tengan la paz, porque se quedan con las palabras, con el recuerdo continuamente rumiándolo en la mente. El no buscar venganza, vamos a ver posteriormente en otros programas que me puedo quedar anclado en el pasado, puedo perpetuar en mí misma y en los demás el daño sufrido, o puedo vivir con resentimiento. Y en la última fase, entonces, la venganza. O sea, hay 3 fases previos a la venganza. Y si yo no logro perdonar, haciéndome yo el acto de misericordia para conmigo mismo, porque recuerden, yo perdono no para que el otro se sienta bien. Yo perdono no para que el otro sea diferente. Yo perdono no para que el otro cambie. Yo perdono porque yo necesito liberarme, yo necesito sentirme bien, yo necesito quitar de mis espaldas el peso que me está afectando. Yo necesito seguir viviendo sin que la otra persona me esté condicionando. Yo necesito ser yo. Yo no necesito ser una copia o ser un reflejo de lo que la otra persona hizo conmigo. Por eso es que yo perdono. Perdonar no es solamente decir yo te perdono. Hemos dicho que es un proceso. Y en ese proceso, mire, la imaginación, eso lo vamos a ver la semana que viene. La imaginación, la sensibilidad, el corazón, la afectividad, el cuerpo, todo nosotros, todo nuestro ser está relacionado con el hecho de perdonar. Y como todo nuestro ser está relacionado con el hecho de perdonar, entonces requerimos una serie de procesos, tanto intelectuales, procesos espirituales, para poder abrirnos a la gracia del perdón. Esto no es algo mágico. Esto no es algo que se logra decir porque sí y sencillamente por decir yo te perdono. Por eso las situaciones matrimoniales, déjenme decirles, son sumamente difíciles. Como tan difícil es vivir con una persona, sea tu suegra, sea tu amiga, sea tu hijo, una persona que continuamente te está ofendiendo. Es muy difícil que ante una ofensa continua, perpetua, permanente, se pueda uno abrir a la gracia del perdón. ¿Por qué motivo? Porque se crean 2 situaciones. O la persona que te está ofendiendo continuamente es un sádico, o tú te conviertes en una persona entonces masoquista que lloras y te lamentas, pero que en el fondo estás aceptando tu destino y hasta cierto punto llega un momento en que el día que no te ofende te sientes mal. Porque entonces ya estamos hablando de una situación de enfermedad. Y cuando estamos hablando de una situación de enfermedad, estamos hablando de patrones que empiezan a repetirse y que ya nosotros aceptamos como si fuera normal. Ninguna ofensa, escúchame bien, ninguna ofensa debe limitarte, debe mantenerte a ti humillado, debe mantenerte a ti sometida, porque definitivamente como imágenes que somos de Dios, estamos llamados a resguardar. Estamos llamados a resguardarnos nosotros y nuestra integridad debe mantenerse por encima de cualquier cosa. Una persona que no te valora, una persona que continuamente te mantiene, como quien dice, anclada, no puedes, no haces, yo te hago, tú me perteneces, al único que tú le perteneces es a Dios. Razón por la cual, ante una ofensa de ese tipo, hay que buscar ayuda profesional. Si realmente queremos que este matrimonio siga adelante, tenemos que buscar ayuda profesional. Porque no basta con decir, yo te perdono, porque cuando tú dices, yo te perdono, el otro dice, me sigue perdonando, me sigue perdonando, me sigue perdonando, y la sigo haciendo, porque entonces no hay enmienda. La otra persona, cuando pide perdón, cuando realmente pide perdón, tiene que saber que hay una enmienda. Y al haber una enmienda, entonces buscamos los mecanismos necesarios para que los errores del pasado no se sigan perpetuando en el presente o en el futuro. Tenemos que recordar que dentro de este tema del perdón, tal como menciona la hermana Daira, es un proceso. Y a lo largo de los programas lo que vamos a estar haciendo es aclarando las falsas concepciones del perdón que tiene la sociedad, tenemos nosotros en relación al mismo. Hasta el momento, el programa pasado y hemos visto 2 falsas concepciones del perdón. Que son, perdonar no es olvidar. Y perdonar no es negar. Y
Con esto vamos a dar por terminado nuestro programa del día de hoy. Los esperamos durante toda la semana y la próxima semana, el próximo lunes, en Catequesis Viviente, aquí por FETV, el canal de la misericordia. Señor nos los bendiga abundantemente.